Pero seguimos en ese ambiente preelectoral y conversando con los actores políticos. Estamos ya en contacto con el señor Jorge Quiroga Ramírez, con quien vamos a hablar justamente acerca de todo este ambiente que ya se vive. Qué gusto saludarle, muy buenos días, bienvenido a la revista Al Día. Gracias, buen día Vania, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia desde Cochabamba. Bueno, empecemos hablando de estos temas que están generando polémica. Usted ha sido duro crítico a la posible postulación como candidato del señor Evo Morales, candidato a senador. Incluso ha dicho de que va a impugnar esta posible postulación. Sí, Vania, por una sencilla razón. El señor Evo Morales, después de 14 años de latrocinio, corrupción y violencia, despilfarro masivo, escapó del país en noviembre del año pasado y recordemos que recibió asilo en México y refugio en Argentina. Las convenciones internacionales señalan que alguien que goza de asilo o de refugio, y él tiene dos, no puede participar o hacer política en el país del que se ha ido. Así sucedió con Roger Chonta Pinto, el ex senador fallecido en Brasil, que cuando estuvo refugiado allá no podía hacer intervenciones ni declaraciones políticas y mucho menos postular al Congreso o a un cargo electivo. La segunda razón es que claramente no cumple con los requisitos de residencia. Aquí en Cochabamba se prohibió de parte de Evo Morales la postulación de Rebeca Delgado, aduciendo que ella vivía en La Paz al ser diputada. Evo Morales durante 14 años ha vivido en La Paz como presidente y hace varios meses, 4 meses, que está fuera asilado o refugiado. Hay que cumplir las convenciones internacionales, él no puede hacer política. Él lo que está buscando, Vania, es impunidad. Está buscando tener la protección de un curul congresal, de un escaño parlamentario, para no ser sujeto de arresto preventivo o medidas cautelares. Recuerda que buscó una ley de impunidad, no la obtuvo en noviembre o diciembre del año pasado y ahora está buscando un escaño congresal, no para legislar, no para aportar al país, para impunidad por los delitos que ha cometido. No vive acá, es refugiado, no puede postular. Ahora, usted ha señalado el caso de la señora Rebeca Delgado, ¿no? Pero ¿qué pasó con el caso del señor Carlos Romero? Él sí pudo ser candidato y vivía en La Paz. Por eso, el movimiento al socialismo, cuando alguna ley le convenía, la aplicaban para ellos de una forma y de otra manera para otros. El mejor ejemplo es la postulación de Evo Morales, Vania. La Constitución señalaba que había una sola reelección. Evo Morales solo tenía derecho a 2 mandatos, logró un tercero con un fallo judicial que fue manipulado y estaba buscando un 4º mandato con un fraude gigantesco. Ellos, como siempre, las leyes se aplicaban de una forma para ellos y de otra diferente para otros. Basta ver lo que está sucediendo ahora. El movimiento al socialismo aduce y argumenta que están siendo materia de persecución política. El propio señor Carlos Romero argumenta eso y pide trato humanitario. ¿Dónde estaban esas consideraciones judiciales cuando a José María Bakovich, gran servidor público, le cayeron con 70 juicios, lo obligaron a ir a La Paz, le partieron el corazón? ¿Dónde estaba esa consideración al asilo, al refugio, cuando estaba Roger Pinto en Brasil? Es un gobierno que claramente aplicaba la ley con abusos contra los opositores y para ellos era impunidad, y ahora está buscando esa misma impunidad de Evo Morales. La gente debe comprender que un diputado, a diferencia de cualquier persona que nos está mirando, si comete un delito es inviolable, no puede ser arrestado preventivamente, ni puede ser materia de medidas cautelares como arresto domiciliario. Esa es la diferencia que tiene un diputado, un congresal, para poder hacer las tareas de fiscalización a un gobierno de turno, pero no para proteger a un tirano que escapó, que fugó, que está asilado como Evo Morales y que está buscando por esa vía la protección que no pudo obtener a través de la legislación que trataron de aprobar y promulgar en noviembre y diciembre del año pasado, que buscaba exactamente lo mismo, impunidad después de 14 años de actos dolosos. Ahora, ¿qué sucede en el supuesto caso que sí se acepte la postulación del señor Evo Morales y en el supuesto caso que él gane y sea senador del país? ¿Bajo qué condiciones tendría que ejercer el cargo? Y le hago una consulta más. ¿Esto fortalecería al movimiento al socialismo o más bien le afectaría?
Mire, va a debilitar al movimiento al socialismo. Hay mucha gente en el movimiento al socialismo que quiere mirar al futuro, hacia adelante. ¿Qué hacemos los próximos 5 años? Hemos hecho una propuesta nosotros muy clara de reconstrucción económica, de reparación democrática, de bienestar social y proyección internacional. El movimiento al socialismo hará también su propuesta, como otras tiendas políticas. Espero que la expliquen. Hasta ahora han entregado, pero no he escuchado explicaciones de qué se va a hacer los próximos 5 años, camino al 2025, y no buscar protección por temas que ya pasaron, que ya fueron, y creo que eso el Tribunal Electoral debe evaluar. ¿Qué sucederá? Claramente va a haber impugnaciones, porque si se habilita Evo Morales sería el único caso, Vania, en la historia donde a un asilado refugiado se le está permitiendo hacer política, y esa sería una violación flagrante de las convenciones internacionales, además de la residencia. Correrán las impugnaciones y el Tribunal Electoral deberá actuar en consecuencia, y ojalá que no violen convenios internacionales. El señor Morales, que salió escapando a México, de México le vino no sé qué enfermedad, se fue a Cuba, después otra vez a la Argentina. Es un invitado tóxico, causa enormes perjuicios donde va, porque él representa y encarna el narcotráfico, la corrupción, el prorroguismo, el fraude. Está rechazado en diferentes partes del mundo y ahora se ha ido otra vez a La Habana, porque claramente, y créeme, este señor le espera o vivir en La Habana o venir a La Cana en Bolivia a responder por 14 años de destrucción al país. ¿Cree usted que él ha sido obligado para poder salir de la Argentina? Claro que sí, es un invitado tóxico, cae mal. Le ha venido, no, a la Argentina no ha llegado el coronavirus, pero sí le ha llegado fondomonetaritis aguda. Miren, Argentina requiere masivas cantidades de financiamiento internacional. Tiene una deuda externa pesada, casi impagable, que está orillando en los 200.000 millones de dólares. Tenía bonos de vencimiento. Yo en diciembre, en un programa en Bolivisión, les dije que no pasaba de carnaval en Argentina, porque justamente Argentina en febrero, antes de carnaval, tiene que hacer pagos de capital de deuda que no ha logrado hacer. Requiere financiamiento internacional, que requiere la buena voluntad de organismos internacionales, de Europa, de Estados Unidos. Argentina necesita comercio con Brasil. Argentina en junio, julio, cuando llegue el invierno, necesita gas boliviano. Y claramente se han dado cuenta, por más buena amistad que tenga la señora Cristina Kirchner con Evo Morales, que necesitan financiamiento, que requieren comercio, que requieren gas, y no cobijar a Evo Morales, que les cuesta enormemente en el concierto internacional democrático. Y está claro que el señor Evo Morales es un invitado que le causa problemas a México, que se los causó y le tuvieron que pedir que se retire, y ahora lo mismo en Argentina, y lo mismo pasará con cualquier democracia estable que quiera ser parte del mundo civilizado y democrático. Por eso ha terminado donde sus patrones serviles ahí en Cuba, y siempre aducen temas médicos que me parece que al hacerlo, lo único que logran es ofender a los anfitriones, como si en México o en Buenos Aires no hubiese atención médica de primer nivel. Siempre tiene que irse a otro lugar, es una excusa trillada, claramente es un invitado tóxico, y los órganos electorales de acá deben también tomar eso en consideración. La mejor prueba de que no reside en Bolivia es de que se escapa. Y fíjese, le habla a alguien que ha sido perseguido por Evo Morales durante años. Yo desde diciembre del 2013, Vania, tengo que estar cada primer día hábil del mes en la fiscalía, tengo los bienes anotados. Cada vez que hago un viaje al exterior, un día, 2 días de trabajo, tengo que notificar y pedir autorizaciones o hacer los pedidos a la fiscalía. Vivo acá. Entonces, claro que cumplo los requisitos de residencia, porque para postular en el Tribunal Electoral tienes que hacer una declaración jurada señalando que vives en Bolivia o el lugar en el que estás postulando. Es inconcebible que Evo Morales hubiera podido llenar una declaración jurada diciendo que vive hace 2 años en Cochabamba, cuando está asilado y refugiado en el exterior. Por favor, le pido que nos enfoquemos también en otros candidatos. Se ha hablado mucho del candidato Chi Yong-chun, ¿no? Se ha hablado de un plagio incluso. Él ha respondido, no de la forma que muchos esperaban. Ahora, ¿será que usted va a tener algo que debatir con este candidato en el momento que tenga que hacerlo, tomando en cuenta que él aparentemente desconoce de este plan de gobierno?
Mire, yo voy a debatir abiertamente con todos, Vania. Creo que es sano, bueno, productivo en democracia después de 14 años donde un gobierno no solo amordazaba la prensa libre, sino evitaba los debates. Hay que hacer debate con todas las candidaturas. Y voy más allá. Vania, todos por requisito electoral teníamos que entregar una propuesta. Tú sabes bien que el 9 de enero, semanas antes de tener la obligación legal, hice una larga y extensa explicación de nuestra propuesta económica, de cómo hacer de Bolivia el corazón verde digital, el corazón integrador con logística, infraestructura, transportes, fibra óptica, líneas eléctricas y gasoductos para hacer ese corazón vital que integre a Sudamérica con energía limpia, con sangre sin colesterol, generándola con gas, hidroelectricidad, geotérmica, haciendo del país lo que tenemos incipientemente en Cochabamba, el gran corazón digital, con jóvenes que se ganan la vida programando y vendiendo servicios, hacer de Bolivia el lugar donde almacenemos y alberguemos los gigantescos centros de datos, entrando al siglo XXI con un gobierno que acompañe una sociedad que está digitalizada para que puedas manejar y ver todos los servicios de gobierno desde el celular. Hemos señalado que vamos a dar las acciones en propiedad de las empresas a todos los mayores de 18 años para que las empresas del pueblo sean verdaderamente del pueblo y no de una rosca masista corrupta. Hacer de nuestro país la capital mundial de baterías de litio, trabajar para tener un país con justicia independiente, sin corrupción, sin narcotráfico, nacionalizando la comercialización de coca, con seguro universal de salud, con un país abierto económicamente a la integración comercial con otros y no cerrado como lo teníamos con el movimiento al socialismo, y defendiendo la democracia y libertad en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua y todos los otros países. Hemos hecho, estoy siendo sucinto, esa propuesta en un largo video, en un largo documento, la hemos explicado, he estado en tu canal también un par de veces discutiéndola. Y cuando llegó la hora, entregamos la propuesta. Y fíjate que todos tenían que haber entregado la propuesta y hasta ahora no veo de ninguna otra candidatura que salgan a explicar en detalle o sucintamente como lo hago acá, los lineamientos de su propuesta para poder debatir propuestas y no consignas, no el color de la vestimenta, no la forma de vestir o de peinarse de una persona, sino la propuesta. Durante 14 años nos han impuesto consigna, tenemos una propuesta, Bolivia Corazón Verde Digital, detallada, y la queremos debatir en todos los espacios, y yo espero que otras tiendas políticas que han cumplido la formalidad, bien o mal, no lo sé, no he visto lo que está señalando sobre el Frente para la Victoria, pero ojalá que todos expliquen la propuesta y que tengamos la oportunidad de mostrarle al país cómo garantizamos y aseguramos que esta democracia y libertad que hoy tenemos por estas semanas se consolide con un gobierno de 5 años que proyecte Bolivia hacia el futuro y garantice que nunca más caigamos en garras de la tiranía, de la autocracia y del abuso que durante 14 años nos ha infligido el movimiento al socialismo. Don Tuto, por favor, cierro con esto brevemente. En la reunión que han sostenido en Santa Cruz, donde han participado todos los candidatos, o por lo menos la mayoría, se ha definido, se ha acordado de que aquellos candidatos que no obtengan en las encuestas un porcentaje elevado o no estén en los primeros lugares van a declinar de su postulación. ¿Usted lo va a hacer si ese es el caso? Vania, yo voy a ir hasta el final y voy a ser presidente. Voy a ganar esta elección, vamos a concentrar el voto, estoy convencido, porque tenemos la propuesta, la capacidad, la credibilidad y la firmeza. Lo que se ha hablado es que se hará una discusión para evaluar más adelante y haremos todas las discusiones, pero qué bueno va a ser que se pueda definir esto en base a propuestas. Y te agrego un elemento sobre las encuestas, Vania. Durante años, parte del fraude del movimiento al socialismo ha sido la inducción de las encuestas. No eran encuestas que reflejaban la opinión pública, eran inductivas al voto porque hasta encuestaban el fraude que hacía Evo Morales. Y tristemente, la única encuesta que tú o cualquier boliviano podían ver era de aquellas empresas registradas y autorizadas por Evo Morales en su órgano electoral. Tú recuerdas que el año pasado había encuestas que mostraban la brecha que después era producto de un fraude grotesco documentado por la OEA. O sea que a la gente yo le pido, conforme avancemos, que entiendan que
yo no comento encuestas nunca, justamente porque conozco esos problemas y sé perfectamente que parte central y medular del fraude que ha hecho Evo Morales ha sido la manipulación de encuestas donde solo podías ver y escuchar lo que ellos autorizaban. Yo le pido a la gente que haga su propia evaluación, que haga su análisis, que vaya a los foros, que pida debates, exijo que tengamos debates y que vote por la propuesta con la capacidad, credibilidad y el proyecto que garantice los próximos 5 años de bienestar para Bolivia y que abra una época de largo plazo que garantice que nunca más suframos lo que hemos sufrido en estos 14 años de latrocinio, de despilfarro y de corrupción sin límite de Evo Morales y el movimiento al socialismo. Aprovecho unos minutos más, por favor, señor Tuto Quiroga. La candidata Yanine Áñez, ¿le dará pelea en estas elecciones? Mire, yo no estoy yendo a pelear con nadie, estoy yendo a pedir al país que respalden una propuesta clara, detallada que hemos hecho y queremos contrastarla con todas las otras postulaciones. Sí, cuando se anunció la postulación, la candidatura de la presidenta, claramente expresé mis reservas, mis observaciones jurídicas, económicas, políticas e internacionales. ¿Por qué? Porque me parece se extendió el mandato. Recuerda tú que el 22 de enero feneció el mandato de la presidenta Áñez del Congreso, se lo extendió para poder hacer elecciones y conducir la transición. No era un trampolín para incursionar en la campaña. Me parece también que desde el gobierno hacer campaña es replicar las tácticas del movimiento al socialismo que yo he criticado y contra las que he luchado en Bolivia, y he luchado contra las prácticas prorroguistas en países donde están los patrones de Evo Morales, en Venezuela con Maduro, con Chávez, en Cuba con los Castro hace 61 años, en Nicaragua con Ortega. Soy enemigo de esas prácticas, creo que hacen daño al país, hacen daño a la credibilidad internacional. Y dos elementos adicionales, Vania, vas a ver tú en tus pantallas cómo entre Carnaval y Semana Santa va a haber enormes problemas sociales de sectores que van a venir en busca de reivindicación presupuestaria. Un gobierno de transición podía responder muy sencillamente diciendo vaya a preguntar al próximo gobierno, pero un gobierno en campaña va a tener que responder, que atender demandas presupuestarias salariales, de condonaciones de deuda, de jubilaciones, de tratos presupuestarios. Naturalmente eso ocurre entre Carnaval y Semana Santa. Antes Evo Morales tenía plata, tenía mayoría, tenía control de los sectores sociales y legitimidad electoral. Este gobierno de transición no tiene esa legitimidad de origen electoral. Hoy día el país, producto de lo que ha hecho el MAS, está prácticamente en quiebra con un déficit fiscal de 8%, 3.200 millones de dólares. Se gasta más de lo que ingresa. El movimiento al socialismo durante los últimos 4 años, cuando cayeron los precios del gas, cuando mermó la producción, siguió gastando a manos llenas, quemando las reservas internacionales que han disminuido de encima de 15.000 millones de dólares que estaban hace 5 años a 6.500 millones de dólares, tema que ha sido anotado por agencias de riesgo crediticio, nos ha dejado endeudados. Voy a dar hoy día las cifras de la cantidad de dinero que el Banco Central y Finpro, por instrucciones de Luis Arce, el candidato del MAS, ha entregado a un montón de empresas que no sabemos si se van a cobrar. Han dado casi 10.000 millones de dólares en aprobaciones, 7.500 millones de dólares en desembolsos de plata nuestra que no sabemos si se va a poder cobrar. Esa herencia es nefasta y ahora que vienen reivindicaciones presupuestarias, reitero, con un gobierno que no tiene el manejo de controles sociales, que tiene dificultades económicas producto de este legado, va a enfrentar serias dificultades también en ese frente económico. Por eso, Vania, en la propuesta he dicho claramente que debemos eliminar la reelección inmediata. Hemos hecho un proyecto de ley, lo hemos entregado con la diputada Giovanna Jordán al Congreso, y yo pido a los senadores, a los diputados de todas las tiendas políticas que respalden. El ciclo se lo conoce, el proyecto de ley se debe aprobar, se debe redactar la pregunta, enviarla al Tribunal Electoral, la debe aprobar el Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para que no en mayo, que no hay tiempo, ya estamos en menos de 90 días, sino en septiembre, en las elecciones subnacionales y locales, hagamos una papeleta preguntando a la gente si queremos eliminar la reelección inmediata presidencial que tanto daño ha hecho el país en los 60s con Evo Morales y ahora nos ha sumido en una controversia que no le hace bien a la democracia. Soy enemigo de las reelecciones y creo que es hora de eliminar esa reelección inmediata que Evo Morales dejó en la Constitución señor Quiroga, para el año 2009. Sí.
Sí, para hacerle más consultas, me gustaría también hablar y saber qué opina usted del señor Luis Fernando Camacho. Vaya que a él no le está yendo muy bien, ¿no? Por el hecho de que no está siendo bien recibido en algunos sectores. Es abuchado, es criticado. Sí, hay otros que también lo reciben de forma grata. ¿Qué opina usted al respecto? Mire, yo creo que debe haber tolerancia, más allá de cualquier nombre. Yo a cualquier persona que es materia de agresiones las repudio y las rechazo, como lo hice con lo que incluso vi una vez con Samuel Doria Medina. Luis Fernando Camacho es un líder cívico al que todos le debemos enorme gratitud, a él y a tantos otros que lucharon durante meses, que hicieron movilizaciones intensas en 21 días para liberarnos de la tiranía, y por eso yo siempre tendré un agradecimiento especial al liderazgo que él le dio a Santa Cruz, una región que francamente andaba adormilada, anestesiada, porque el liderazgo regional y local, tanto de demócratas como el municipal, estaban cohabitando o viviendo con el movimiento al socialismo sin problema alguno. Luis Fernando Camacho despertó Santa Cruz, esa movilización fue vital, como la fue también lo que pasó en Cochabamba. Yo agradezco a todos aquellos que lucharon, agradezco a Limber Guzmán, a su memoria, ese joven cochabambino de la edad de mi hijo menor que fue masacrado a palos, y que esa muerte indignó a la población, llevó a que nos sigamos movilizando aquí en Cochabamba, lo que generó un motín policial que, junto a la auditoría de la OEA, que logramos que se publique el 10 de noviembre, y el motín policial, ¿recuerdas, Vania?, generaron las condiciones para recuperar democracia, liberarnos del tirano Evo Morales. Yo no creo en hacer campaña denostando a otros que están en competencia y en esta lid. Yo no voy a hacer eso, de repente voy a sorprender a la gente. Si me preguntas de Carlos Mesa, te digo qué historiador admirable. Como boliviano sentí el orgullo de cómo nos defendió en Chile, en cancha ajena, en la cuestión marítima, más allá de que el fallo no fue el que hubiéramos esperado. La lucha cívica que han hecho Camacho o Pumari. Conocí al doctor Chi en Santa Cruz la otra vez, conocí a sus padres, una historia admirable de migrantes. Yo no creo que uno consigue más votos hablando mal de otros. Yo voy a destacar lo bueno que hubieran hecho, e incluso el trabajo que hizo al inicio de la sucesión la presidenta Áñez. Sí, he lamentado y lo he dicho públicamente, porque no cambio mis principios con el tiempo, que usar el poder para seguir en el poder me parece que hace daño a la democracia, y por eso planteo la eliminación de la reelección inmediata. Pido a todos los bolivianos que podamos debatir propuestas. El que nos dividía se fue, el que violaba la Constitución se marchó, el que agredía sistemáticamente y que insultaba ya se fue y no va a volver. Ahora busquemos unidad, consenso y debatir y discutir propuestas, y de parte mía nunca he sido amigo, y no creo que uno se vuelve más alto porque con un martillo golpea la cabeza de otros. Si han hecho algo bueno y destacable, lo respaldo, lo destaco, lo pondero, y pido que todos tengamos tolerancia y comprensión entre bolivianos, aunque sé que la gente del movimiento al socialismo durante 14 años han vivido insultando, tirando piedras, y ojalá que cambien de actitud, que trabajen en construir los próximos 5 años y no seguir fomentando odio y división. Lo entendimos perfectamente. Entonces se va a abocar a lo que es su plan de gobierno, y seguramente lo vamos a estar viendo en los debates. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vania. Buen día aquí desde Cochabamba. Muchas gracias. Que le vaya muy bien.